con nosotros por la vía telefónica está Pepe Abreu, representante de los trabajadores en la mesa tripartita para la reforma del Código Laboral, y va a hablar con nosotros sobre el tema de la cesantía, que es la principal cuestión de debate y que se intenta generar consenso en este diálogo. Buen día, don Pepe. Bueno, buen día. ¿Cómo está el equipo? Todo bien, todo bien. Muy bien. Sí, oyéndolo ahí con fuerza. Hasta nuevo aviso. Así es. Don Pepe, las últimas actualizaciones respecto a la discusión de la cesantía, del Código Laboral, pero el tema de la cesantía especialmente, que es el que ha generado mayor debate a partir sobre todo de una propuesta hecha por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, en relación a la modificación del esquema de cesantía en la actualidad. ¿De qué va eso? ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, decirle lo siguiente. Usted sabe que el último esfuerzo para buscar un acuerdo en el tema de la cesantía se hizo en el Palacio Nacional antes de la rueda de prensa semanal que el presidente hace frecuentemente los lunes. Y le digo así, porque antes de esa semanal, que fue lunes 26 de agosto del año pasado, hizo una reunión en el Palacio con los tres sectores, con la presencia del presidente, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Can, que en ese tiempo era el ministro de Trabajo, ya hoy está en Educación. Y ahí, horas antes de hacer el anuncio de los puntos que habían sido consensuados, el presidente nos convoca a las dos partes y preguntó ¿cuál es el diferendo que existe? Porque los presidentes siempre preguntan, usted sabe, aunque sepan, ¿verdad? Entonces. ¿Está seguro? Ahí los empresarios dijeron, presidente, hay un tema que es de la cesantía laboral que no ha sido consensuada porque los sindicatos tienen... Bueno, ok. Y nosotros le dijimos claramente ahí, miren señores, sobre ese punto no hay acuerdo, no va a haber acuerdo, porque lo que los empresarios han propuesto no satisface ni es solución al tema de la cesantía. Fuera de que en el tema de los afiliados a los sindicatos y de los no afiliados, hay un tema con la cesantía en que la gente no quiere que ese tema sea tocado. Se le dijo ahí, en presencia, ¿verdad? Entonces los empresarios querían, en esa semanal, que se lo estoy diciendo a ustedes, porque sé la capacidad de audiencia que tiene el programa de los muchachos, como digo yo, pónmelo a los muchachos ahí. Entonces ahí se dijo. Bueno, en virtud de eso, señores, nosotros vamos, dijo el presidente, a anunciar lo que fue consensuado y vamos a someter el tema de la reforma sin ese artículo, que ese es el artículo 80 del Código Laboral, el que versa sobre la cesantía. Efectivamente, se anunció, se sometió, y el ministro de Can entregó el 10 de octubre del año pasado a la comisión, al Senado, ¿verdad? Al Senado, el tema de cuáles fueron los artículos consensuados, exceptuando el 80 que es de la cesantía. Entonces, después que el tema está colocado ya en manos de la comisión especial, encabezada por el senador de Higüey, señor Rafael Barón Dulú Cholitín, que está colocado en sus manos, y se constituye la comisión. Entonces, ellos comienzan a abrir una serie de audiencias, de gente que va, se expresa, etcétera, y los empresarios hacen una ofensiva intentando incorporar el tema del artículo 80 a la discusión. Recordar que ya había sido descartado por esa conversación que se hizo en Palacio y se sometió sin eso. El señor que encabeza la comisión, Rafael Barón Dulú, dubitativo, elusivo, un hombre que tiene un expertise en hablar sin decir nada al final. Bueno, pues terminó
creando un estado como de confusión, porque él le abrió a los empresarios la idea que ellos querían oír, que es la posibilidad de que ese artículo sea incorporado a la discusión de nuevo. Para hacerlo, Yuri, Susi, Blandino, que están ahí, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eso tiene que hacerlo alguien que tenga iniciativa legislativa. Ahí no puede ir el CONECO, la Asociación de Industria, claro. Los sindicatos tampoco, no podemos ir ahí a decir que vamos a incorporar tal cosa, sí. ¿Me entiendes? No, eso tiene que hacerlo alguien con iniciativa legislativa. Entonces nosotros le hemos preguntado a la comisión si los integrantes de la comisión, una parte importante de ellos, han dicho, y yo les cité hasta los nombres de quiénes son, han dicho que la cesantía no va a ser tocada porque no fue incluida en la reforma. Entonces yo le he preguntado a Barón Dulú especialmente, ¿quién de ustedes, verdad, de lo que está ahí, que se ha quedado callado y ha guardado un silencio de convento, verdad, en este tema, siendo parte de esa comisión, va a introducir ese tema de la cesantía para que sea incorporado? Un legislador tiene derecho no solo a introducir un tema, sino hasta decir, mira, ese proyecto que mandan del Ejecutivo, aunque fue concentrado en 3 partes, en un 90%, yo voy a proponer un proyecto diferente. Lo puede hacer también. Don Pepe. Un legislador, sí. Sí, Susi Aquino Gotró de este lado. Le entrevistamos recientemente en otro programa de acá del grupo RCC Media, específicamente en el Rumbo de la Tarde, vía telefónica. Y cuando hablamos sobre usted, hablamos con usted sobre estos temas, luego llamamos precisamente al senador Cholitín Duluc, y él dijo allí que lo suyo, y cito textualmente sus palabras, era un show y un tour mediático, porque usted no había estado, las veces que había participado, había estado de acuerdo con lo planteado en las comisiones, más en las próximas ocasiones que se dieron después, usted no había participado. ¿Qué de cierto tienen estas declaraciones del senador y cuál es su respuesta ante pues esas aseveraciones? Sí, él dijo algo que interesante, porque él dijo que los sindicalistas se quieren presentar como especie de héroes, que quieren como aparentar que si la cesantía no se reduce, se debe a ellos, o sea, la lucha de los sindicalistas, dice él. Lo que el señor Dulú no dice, porque aquí hay gente, mira, aquí las universidades están haciendo muchísimo daño a algunas universidades, porque están graduando gente por paquete, y a veces usted ve esos graduados con esos títulos, y usted cree que saben algo, ¿entiende? Pero casi no saben absolutamente nada, y a veces alguien que no tiene título universitario puede darle clase de alguna cosa. La cesantía es una figura, Susi Aquino Gotró, incluida en el año 1944 como una ley que se llamó la Ley de Contrato de Trabajo, Ley 637. 1944, que todos sabemos, no hay que explicarlo, quién estaba en el poder. Entonces, la CESAN se incluyó esa figura como una indemnización. ¿Usted sabe cuántos días se le pagaba al trabajador que era desahuciado, como se dice? Se le pagaban 5 días. Después, en ese mismo régimen, 1951, se codificaron las leyes sueltas, entre ellos esa. Entonces se instituyó en ese código de 1951 la cesantía, pero se modificó la cesantía elevándola, y en lugar de los 5 días se elevó a 15 días por año, la llamada liquidación, como dice vulgarmente el trabajador. Después, en el 92, o sea, estamos hablando de 41 años después, ocurrió lo que se ha dado con la cesantía actual, que son de 1 a 5 años 23 días, y de 23 días en adelante, y de 23 y de 5 años en adelante 24 días. Esa es la cesantía que reina actualmente. Como ustedes ven, la cesantía sí ha sido modificada, pero ha sido modificada de una manera progresiva,
no regresiva hacia el avance. Entonces, el señor pierde de vista el hecho de que la cesantía no es una creación de los sindicalistas actuales, ni mucho menos. Es más, ni siquiera uno de los más viejos que soy yo, que nací en 1951, estaba vivo en 1954, ¿verdad?, para haber instituido la cesantía. Entonces, en ese orden, cuando se fue a la comisión, en lo interno, eso se le dijo a los senadores que estaban ahí. Y le digo lo siguiente, lo que más me sorprendió a mí de esa comisión fue el silencio. Es decir, se limitaban a escuchar, a oír, pero por lo general nunca la mayoría habló absolutamente nada sobre el tema, exceptuando 3 senadores, ¿verdad?, que se refirieron al asunto y dijeron que ellos no darían jamás un paso que involucrara el tema de la cesantía. Eso fue a la sazón este señor Antonio Marte, que lo dijo también Omar Fernández, y lo dijo también Pedro Catrén, esos 3. Después se siguió con una sumatoria y otros senadores de la comisión han hecho lo mismo. Otros más no han hablado. De manera que eso de show y espectáculo nunca fue conmigo, ni siquiera cuando era joven. Mucho menos hoy. Don Pepe, Francisco Guillén por aquí. Una pregunta. Sí, ¿cómo está, ¿Qué tal? Mire, de mantenerse la situación actual en la mesa de diálogo y de no alcanzarse, en definitiva, un acuerdo sobre ese artículo, sobre el tema de la cesantía, ¿cuáles son las expectativas puntuales, específicas que el sector trabajador tiene con respecto a lo que va a suceder en el Congreso Nacional con el Código y con las demás leyes laborales que, digamos, que tocan el ámbito laboral, que se están conociendo y que se conocerán próximamente en el Congreso? Es importante, Guillén, esa parte por lo siguiente. Mira, en ese código, en esas modificaciones que se hicieron, se incorporaron un tema nuevo, como el tema del trabajo a distancia, trabajo virtual, de plataforma, etcétera, etcétera, que es novedoso porque no estaba. Se está regulando el tema del trabajo doméstico, ampliando ciertos derechos para ese sector y visibilizar ese sector tan importante del área del trabajo en el país. Pero además, a favor de las solicitudes que hicieron los empresarios en las conversaciones, se ha hecho un tema referido a una flexibilización de jornada laboral, etcétera, que ellos no hablan de eso, ellos no hablan de la cesantía, pero del tema que les favorecen, ellos no hablan. Hicimos un ajuste enorme en el tema este procedimental, porque tú sabes que los embargos temerarios, este atrente que a veces resultaba un poquito, diríamos así, abusivo, especialmente contra la pyme, etcétera. Todo eso, Guillén, se le hizo una adaptación para hacerlo evidentemente más manejable, soportable y menos sujeto de abusos procesales, porque muchos abogados, hay que decirlo así también, del lado nuestro, del lado de los trabajadores, aunque no sean de las centrales, con este procedimiento de los embargos temerarios y de bloquear, se aprovechan. Exactamente, y aprovecharlo para un conflicto que tiene un costo para una empresa, claro, de 100 mil pesos, convertírselo en 300 mil, ¿entiendes? Para poner un ejemplo. Todos esos temas así, ahí le pusimos costo, porque inclusive creamos, fuera de eso, Guillén, también, que es importante decirlo, la figura del juez conciliador. Es decir, creamos una instancia que no existe hoy, distinta a lo que ocurre actualmente, que actualmente tú sabes que se va directo al fondo siempre, no se da espacio a la conciliación entre las partes. O sea, ahora se creó la figura del juez conciliador con la participación de conciliadores profesionalizados de un lado y otro, que eviten que se judicialicen y se encarezcan los conflictos, buscando una solución directa, grado a grado. ¿Por qué? Porque ¿quién gana
con el tema de alargar los procesos. No gana el trabajador, no gana el empresario. Muchas veces gana la oficina de abogado, el abogado que está detrás de la acción. Discúlpeme, don Pepe. Esto es importantísimo lo que usted está diciendo, es muy importante, pero por un tema de tiempo, me gustaría saber de manera precisa, si no hay un acuerdo sobre el tema de la cesantía, ¿cuáles son las expectativas de ustedes, de la Central de los Trabajadores, de lo que debería ocurrir en el Congreso ya con este proyecto en curso allá? Sencillamente aprobar la reforma que se envió, que fue lo que pudo ser consensuado. O sea, dejar en la cesantía como está actualmente. Y se discutiría, y se podría discutir en otra ocasión. Yo un día tendremos que hablar, porque yo creo que la cesantía es un elemento que es hijo de la coyuntura en que sea de la formación social dominicana, pero que en definitiva, estratégicamente, esa figura de la cesantía es propia de los países subdesarrollados y carenciados. Porque si estudiamos los nórdicos, para mí es el mayor ejemplo. En ningún país nórdico, por ejemplo, existe esa figura. Y en los países desarrollados, en la mayoría de esa figura no existe. Perdóneme, usted está diciendo que deberíamos en un futuro apuntar a su eliminación. Claro, oye, Guillén, cuando la seguridad social en este país sea real, sea verdadera, ofrezca garantía, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces la cesantía sería una figura que pasaría a convertirse en lo que podría ser lo que está planteando Pablo Ulloa como defensor del pueblo, una especie de seguro de desempleo. Y el tema de la propuesta hecha por Pablo Ulloa de financiamiento a través de los fondos del IDOPRIL o de unos fondos del IDOPRIL, ¿eso cómo lo ven ustedes? Mire, Pablo Ulloa fue internamente donde nosotros planteamos eso. Y nosotros le dijimos, mire Pablo, la figura, nosotros dijimos en primer lugar, mira, la responsabilidad del pueblo tiene buena imagen. No se mete en eso, porque cualquiera que se mete en eso, la imagen se le podría afectar. No se mete en eso. Pero el hombre fue adelante y sometió eso. Ya ustedes han visto la reacción para Filo. Entonces, hay que decir eso. La propuesto por Pablo Ulloa no es posible ponerlo en vigencia por lo siguiente. Riesgo laboral, el Instituto de Protección de Riesgo Laboral está dedicado a dos cosas. Primero, cubrir el tema de los accidentes y segundo, las enfermedades profesionales. A propósito de eso, sobre este tema de las enfermedades profesionales, en este país no se ha profundizado. Muchas veces una gente se afecta, se inutiliza o hasta muere como consecuencia de su profesión, ¿me entiendes? De que se ve afectada por una enfermedad fruto de su profesión. Eso nadie lo investiga. Murió de un infarto, pero no se sabe la consecuencia que tiene en esa muerte, por ejemplo, o en esa inhabilitación, el tema del tipo de labor que esa persona desempeñó. Entonces, por eso esos fondos no se pueden tocar con esos fines, porque si se hacen, pasaría lo que pasó en Chile, con Augusto Pinochet, lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori. Fíjense que estamos hablando de dictadura, y lo que pasó en Colombia en una etapa, que se hizo eso, y luego entonces cuando se agotaron los fondos y la gente fue a buscar la cesantía y las prestaciones, no había, y se armó tremendo lío, pero como eran dictaduras, muchas de ellas fueron ahogadas en sangre. Entonces, evitemos los problemas con cosas así. Bueno, don Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Sol de los Sábados, hablando sobre esta situación, y esperemos que esta mesa tripartita y el diálogo pueda continuar para que haya una solución favorable, sobre todo para los trabajadores en sentido general. Gracias a ustedes. Gracias Pepe.